Bueno, son las 7. Sí, sí. Sí, señor, 701. Ya, tú me darás el conteo. Ya. Buenas noches. Habla César Osma, el presidente del capítulo de la Universidad de los Andes. Agradecimientos por estarnos acompañando en esta oportunidad. Hemos tenido una serie de charlas bien interesantes para ustedes y esta es una forma que hemos identificado para encontrarnos con ustedes con alguna frecuencia, para hacer de alguna manera más llevadera la situación que estamos viviendo. Hoy está con nosotros Johan Osma. Johan Osma, voy a permitir leer la hoja de vida de él porque es algo complejo aprenderme tantas cosas que él ha hecho en la vida, pero me parece importante para el conocimiento de ustedes que sepan qué es lo que él ha hecho. Johan Osma es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y miembro del Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes. Es doctor en Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos. Tiene una maestría en Ingeniería Química y Ambiental y otra maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores y es ingeniero electrónico. Actualmente es el secretario general de la Red de Nanociencia y Nanotecnología de Colombia. Sus áreas de actuación incluyen microsensores, biomicrosistemas y bionanotecnología. Se especializa en el desarrollo de obras por encargo para la industria, entre los cuales se destaca el desarrollo de bionanomateriales para la industria del calzado y textiles, bionanocompuestos y aditivos para la industria del plástico y derivados del petróleo, microsistemas y bionanocompuestos para el tratamiento y medición de aguas residuales, microsensores para el control de corrosión de estructuras de concreto, impresión en 3D de ultra alta resolución, microsistemas para la generación de aditivos agrícolas para agricultura de precisión y bionanoaditivos para la industria de alimentos. Cuenta con un número importante de publicaciones indexadas, principalmente en los temas de bionanotecnología y sensores. Tiene 6 patentes de invención otorgadas en los últimos años y numerosos registros de software y diseño. Se ha incubado a través de su gestión 5 empresas, en los últimos 6 años. Ha participado o ayudado a crear más de 15 empresas en su vida, perteneciendo a 2 en este momento. Una dedicada a la generación de productos biotecnológicos para la agricultura y otra dedicada a la generación de energía solar térmica. Ya entenderán ustedes que tuve necesidad de leerlo porque la verdad no me sentía en la capacidad de aprenderme toda esa cantidad de situaciones particulares. De cualquier manera, estoy absolutamente convencido de que vamos a tener una maravillosa experiencia con la charla, con el webinar que nos va a hacer Johan hoy, quien prefiere que le digamos Johan y no hagamos ninguna referencia a sus títulos y su preparación, sino él quiere ser Johan para todos los que estamos presentes. De nuevo, mis agradecimientos y bienvenido, Johan, a este webinar que tenemos un número importante de participantes para escucharte. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, en especial a Inandes y a Uniandinos por la invitación. Por supuesto, a César por permitirme esta charla. Voy a ser muy concreto. Esta presentación tiene 4 diapositivas. Así que si ustedes ven que me quedo mucho tiempo en una diapositiva, es porque son solo 4. ¿Listo? Como bien lo dijo César, soy Johan Osma y de alguna forma, a través de los años, me ha tocado empezar a trabajar mucho con industria. Entonces, discúlpenme, me voy a tomar los primeros minutos para contarles un poco de mi recorrido, para que entiendan cómo llegamos a esta charla. Pero allá en el año 98, es decir, mi código arranca por 9811, el resto me lo reservo, pero eh, corresponde a la primera promoción de estudiantes de ingeniería electrónica que entramos a la carrera recién creada de ingeniería electrónica. Ya existía eléctrica muchos años antes en los Andes, pero no electrónica. Y, ingresé a esta carrera porque me interesaba mucho la tecnología. Sin embargo, a través de mis estudios en la universidad, empecé a darme cuenta que me gustaban otras áreas, como le ha pasado a muchos uniandinos, y algunas de esas áreas incluyeron el teatro, la literatura, el arte multimedial y la ingeniería de sistemas. Tanto así que prácticamente hice toda la opción en ese entonces de lo que se llamaba narrativa interactiva y no lineal, que era por allá entre arte y literatura. Sin embargo, mi proyecto de grado en electrónica consistió en el diseño de un robot.
Cuando entré a la maestría, que entré a la maestría en ingeniería eléctrica, disculpe, ingeniería electrónica y de computadores, me planteé como proyecto de grado diseñar un microrobot que fuese capaz de identificar el virus del VIH dentro del torrente sanguíneo. Estoy hablando de principios del siglo XXI, es decir, estoy hablando del año 2001, cuando eso pasó. Y pues fue muy difícil para mis profesores de electrónica hablar de virus, de bacterias, del sistema sanguíneo. Así que le escribí a un profesor del MIT y terminé becado en MIT estudiando una cosa que se llamaba fluidos nanoestructurados. La nanotecnología, que aunque no hace parte de la industria 4.0, ya van a ver el por qué la menciono, arranca formalmente en Estados Unidos y en muchos otros países, pero formalmente como una inversión en ciencia y tecnología con un programa estatal en el año 2000, bajo el gobierno Clinton, y empieza a tener ejecución en el año 2001. Para ese mismo año yo estaba ya en MIT, y eso significa que yo soy casi de la primera promoción que empezó a trabajar con eso y que aprendió de esa escuela. Pero esos fluidos nanoestructurados, como lo llamaban en ese entonces, hoy en día se llaman nanocompuestos y bionanocompuestos, eh, tenían, digamos, un especial interés para la industria. Entonces, mis compañeritos de estudio allá en MIT eran el CEO o el CIO de algunas empresas como Pfizer, como Procter Gamble, como Kimberly Clark, como BASF acá en Colombia, como Glaxo y pues varias farmacéuticas. Entonces empezó a ser un tema que de alguna forma me fue llevando a hablar cada vez más de cerca con la industria, al punto que cuando quise hacer un doctorado, decidí que mi doctorado iba a ser en un área totalmente diferente, más orientada hacia la ingeniería química, porque quería aprender nanotecnología desde el lado químico. Eso me llevó a cambiarme de continente y una vez empecé a trabajar en ese tema, en ese doctorado, yo como ingeniero electrónico tenía dos asesores, una química y un biofísico, en un programa de ingeniería química, ambiental y de procesos. Se enteran que ninguna de las tres personas sabíamos absolutamente nada del tema del doctorado y que terminé yéndome a un segundo país, bueno, a un tercer país ya, eh, a estudiar microbiología y biotecnología para producción de enzimas, unas moléculas, unas proteínas que degradan cosas y esas enzimas las producía yo a través del cultivo de hongos muy parecidos a los que crecen en el tomate, cuando se le queda a uno ahí en la nevera, ese tomatico se pone ahí como peludito, ahí como con un algodón. Ese es un tipo de hongos muy parecidos a los que yo cultivaba y empecé a cultivar estos hongos en Austria, en el Instituto de Microbiología y, y Medio Ambiente. Y ahí hice básicamente todo mi primera parte del doctorado, cultivando hongos, produciendo enzimas para poder limpiar aguas residuales de la industria textil. Por recomendación de mi asesor, que era el biofísico, mi coasesor, para ser preciso, él me dijo, oiga, ¿por qué no saca una maestría más cercana a su doctorado? Pues para que no sea como raro el día de la sustentación que un electrónico se esté doctorando en ingeniería química y ambiental. Así que presenté mi trabajo de microbiología y biotecnología en una escuela de ingeniería química y ambiental y obtuve una maestría, un título de maestría en ingeniería química y ambiental con un trabajo de microbiología. Continué en el doctorado, mi doctorado realmente era de nanotecnología, pero el registro calificado salió oficialmente un año después de que yo me gradué del doctorado, con lo que mi doctorado tiene el título de Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos, a pesar de que es en nanotecnología. Durante todo este tiempo, y esta historia se las cuento es porque yo pensé que había una empresa que pagaba mi doctorado, yo tenía una beca, y yo trabajaba con tintes de colores. Y yo pensé, porque mi grupo de investigación del doctorado trabajaba para la industria, en ese entonces facturaba 1 millón de euros y era un pequeño grupo de investigación. Es que facturaba bastante, incluso para el sitio donde estaba en Europa. Eh, yo pensaba que yo trabajaba para L'Oréal. L'Oréal era una de las empresas que financiaba ese grupo y yo tenía que decolorar tintes y mis tintes se parecían a los tintes que usan para colorar el cabello o pues algunas otras cosas.
Yo decía, no, yo trabajo para L'Oréal. Y resulta que empecé a producir unas partículas, unas cápsulas muy chiquitas, hagan de cuenta como un Advil Gel, pero nanométrico, o sea, más pequeño que el coronavirus, para meterlo en la degradación de tintes. Y un día, por esas raras casualidades de la vida, encontré un detergente en el mercado que se llama Ariel, que tenía una composición muy similar a las que yo hacía. Con tal fortuna que creo yo, con bastante certeza hoy en día, que realmente Procter Gamble estaba detrás de esa investigación y tal vez por eso muchos años después, un día me escribieron de China para que diera una conferencia de nanotecnología y detergentes. Vine yo a saber que era posible que yo trabajara para la industria de detergentes muchos años antes. Pero ese acercamiento con la industria que tuve desde muy temprano me permitió empezar a hablar con la industria en otros términos, ser calificado no solamente por mis rendimientos científicos y técnicos, sino también por la posibilidad del escalamiento industrial y la factibilidad industrial de esos productos por personas, digamos, tomadores de decisiones en la industria. Y esa experiencia de alguna forma la traje a Colombia cuando en el año 2010 acepté la posición de profesor en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que pues soy ingeniero electrónico. Sin embargo, en la actualidad, 10 años después de esos sucesos, más o menos, un poco menos, tengo un grupo de investigación muy bonito con personas de aproximadamente 16 profesiones diferentes. Es decir, yo tengo en mi grupo de investigación ingenieros o estudiantes, tanto de pregrado, maestría, doctorado, incluso postdocs, tanto de ingeniería electrónica, eléctrica, mecánica, biomédica, industrial, sistemas, civil, ambiental, eh, perdón, química, discúlpeme, de pronto se me escapa alguno, pero también en mi grupo hay químicos, a lo que nosotros llamamos químicos puros, hay biólogos, microbiólogos, hay médicos, hay antropólogos, hay diseñadores, hay arquitectos, hay administradores, hay economistas. Es decir, tenemos en verdad una riqueza multidisciplinar en ese grupo que lo hace muy atractivo. Todo esto se lo cuento para que entiendan el por qué me tomo la libertad de hablar de la industria 4.0 en tiempos del COVID. Durante estos 10 años en Colombia, he terminado siendo asesor o consejero de algunas empresas grandes del país, otras pequeñas, otras medianas, en muchos sectores industriales. Terminé siendo el secretario general de la Red de Nanociencia y Nanotecnología de Colombia, y eso me permitió acceder también a ciertas instancias públicas. Hoy en día también tengo gran cercanía y pues he colaborado con la Agencia de Innovación de Presidencia de la República, con la Fuerza Aérea, con la Vicepresidencia, con otras Fuerzas Armadas también, el Ejército, pero otras, soy el fundador de uno de sus comités científicos, eh, pero también con industria y con algunas de las agencias de cooperación en innovación, tanto en Bogotá como a nivel nacional. Entonces, eso me ha permitido a veces tener, diría yo, información privilegiada de la situación del país y de la región en cuanto a qué se puede estar viviendo, qué se puede estar pensando la industria, el gobierno y la academia en temas que son de vanguardia. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí voy a hacer una brevísima introducción, muy, muy breve, a las revoluciones industriales para que entendamos por qué se le llama Industria 4.0. Les voy a hacer la invitación a que interrumpan en el momento en que ustedes consideren, pueden escribir por el chat. Si no saben dónde está el chat, lo pueden encontrar en las opciones. Seguramente a ustedes les aparece en la parte inferior eh, del menú, o es posible que les aparezca en la parte superior también. Y pueden escribir en el chat cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Por favor, háganlo en el momento que ustedes consideren oportuno e iré incluyendo esto en la charla. Entonces, no siendo más, voy a pasar la diapositiva. Disculpen que tengo, ya, ahora sí. Y aquí lo que podemos ver es un poco la historia de las
de lo que llamaríamos las 4 revoluciones industriales. Y yo sé que aquí muchos de ustedes saben muchísimo más de este tema que yo. Yo nací en el año 81, así que se podrán imaginar, no alcancé a conocer de cerca casi que las 3 primeras. Sí conocí la tercera, por supuesto, pero ya la vine a conocer un poco más de grande. Entonces, la primera revolución industrial ocurre a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Cuando en Inglaterra, o se centra en Inglaterra y después en sus colonias, o en sus antiguas colonias también, se sustituye la fuerza animal y humana por la máquina de vapor. Entonces esas tareas que antes dependían de la fuerza, y esa fuerza estaba dada, incluso todavía es un término que usamos, caballos de fuerza, y solamente quiero hacer esa notación. Yo sé que para muchos de ustedes son ingenieros y sonará muy normal, pero yo no sé cuánta fuerza hace un caballo. Es más, todavía me pregunto el caballo, ¿cuál caballo era? ¿Sí? Pues, si uno mira un poco la historia de los caballos y se pone a pensar esto, en Inglaterra habían distintos tipos de caballos, así que dependerá fuertemente de la zona inglesa donde se produjo, ¿sí? Una parte de Inglaterra alcanzó a ser conquistada por los romanos, así que tiene una serie de estándares que se mantienen. Ahora les voy a contar uno particularmente que causa gracia. Eh, pero entonces es difícil volver uniforme la fuerza de un caballo. Un caballo, pues hay muchas especies de caballos, hay unas más grandes que otras. eh, y pues yo sé que yo soy de esos que pondría un pony y ya pues esto tiene 3 caballos de fuerza y de pronto son solo 3 ponis que equivalen a de pronto a 1,2 caballos. ¿Listo? Pero esta revolución industrial entonces cambia porque cambia o sea, y se llama una revolución industrial es porque cambia la forma de vida y la calidad de vida de los habitantes. Y es que empiezan a darse unos lujos la población. Ya no tiene que ver solamente con su supervivencia, sino que se pueden, eh, no les voy a decir automatizar, porque no hemos llegado a esa parte, pero se puede mecanizar el proceso de producción de telares, por ejemplo. Y la máquina a vapor también permite algo que es maravilloso, y es conectar distancias muy grandes a través de los trenes de vapor. ¿Listo? Ahora, cuando les decía que hay una medida que todavía se usa y que para mí causa mucha gracia, es precisamente una que tiene que ver con los ferrocarriles. El programa aeroespacial estadounidense tenía una limitación en el diámetro máximo de los cohetes que se podían usar. Ese diámetro máximo estaba determinado por el ancho de los túneles y pasos de los trenes que podía, pues obviamente, cargar un cilindro, que en este caso es el cohete, que no podía ser más ancho de cierto umbral, de cierto diámetro, porque se iba a estrellar con la siguiente línea de tren, o no pasaba por un túnel. Ese ancho está determinado por el ancho de los rieles, y el ancho de los rieles está determinado por la distancia promedio que existe entre la cola de 2 animales de tiro, de empuje, del Imperio Romano al hacer sus caminos. Es decir, que una variable determinística en el diseño del programa aeroespacial estadounidense es la distancia entre la cola de 2 caballos que están jalando un carro. Entonces, fíjense que los estándares empiezan a surgir en esta primera revolución industrial. ¿Listo? Y empiezan a haber, como les digo, una serie de lujos. ¿Listo? La segunda revolución industrial empieza con la producción en masa, las líneas de ensamblaje y la introducción de la electricidad, que ocurre entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, más o menos acabando en 1920 en algunos lados. Tengan en cuenta que debido a la escasez de globalización desde el momento que hasta ahora estaba empezando, hay una diferencia importante en las fechas y empezamos a ver líneas de ensamblaje como los conceptos de Henry Ford. Empezamos a ver la producción en masa, la especialización de trabajos muy particulares, la introducción de la electricidad, que hasta ese entonces, básicamente, la luz era quemar queroseno. ¿Listo? Y empieza a haber toda una revolución, porque también, además de la electricidad, vienen las comunicaciones. Entonces llega el teléfono, y eso pues obviamente es un cambio gigantesco en las comunicaciones de la época. La tercera revolución industrial
es mucho más adelante y empieza con la introducción del computador. Y ojo, el computador personal nace realmente en 1981. El computador personal y yo nacimos el mismo año, junto con el CD. No tengo ni idea cómo funciona eso del cassette con el lápiz, no me preocupo. ¿Listo? Y, pero no es realmente en esa época, sino casi a mediados de la década de los 90, en la década de los 90, donde empieza a haber un proceso de automatización que además coincide, y pues obviamente eso es parte de la tercera revolución industrial, con el Internet, la creación del Internet y la posibilidad del intercambio de datos. Y llega a un paradigma que me parece supremamente interesante y es el de si podemos disminuir la ignorancia de la población dándole acceso a la información o si debemos limitar la cantidad de información que le llega a la población para que pueda llegarles una información de mejor calidad. Ambos escenarios han sido de alguna forma simulados en la literatura y algunos en el cine a través de casi que de regímenes dictatoriales. Pero bueno, a esto no vamos a entrar en detalle. Lo que sí tenemos que ver es que aquí empiezan a haber procesos de automatización, es decir, no necesariamente hay procesos que tienen que tener a un humano, a un ser humano, custodiando el proceso para saber que se hizo bien, sino que empieza a aparecer la robótica. Y la robótica entendida como máquinas que son capaces de automatizar. ¿Listo? Ahora, la cuarta revolución industrial, ¿listo? Que tiene muchos nombres, y aquí quiero hacer algunas salvedades. Hay gente que le llama Cyber Physical Systems, y puse esta diapositiva intencionalmente en inglés, precisamente por ese término. Hay gente que dice, no, esto se llama Cyber Physical Systems. Realmente, si se dan cuenta, la casilla gris habla de la tecnología o las tecnologías y no necesariamente del nombre. Entonces, Cyber Physical Systems es la capa física, o pues, física tangible e intangible, disculpen, para dejarlo más claro, que soporta a la cuarta revolución industrial. Dentro de esas tecnologías, lo vamos a ver en el siguiente slide, también está el Internet de las cosas y por eso mucha gente, debido a la importancia del Internet, le llama IoT, Internet of Things, o IoT en español, y a veces llaman a la cuarta revolución industrial IoT. Hay gente, como les digo, que la llama Cyber Physical Systems, y hay gente que, dado que es la cuarta revolución industrial, que la ha llamado Industria 4.0. Son los tres nombres más comunes que ustedes van a encontrar en la literatura de cualquier fuente, tanto científica, técnica, como de comunicación en general, ante este fenómeno. Esta cuarta revolución industrial casi que fue decretada en la Unión Europea debido al trabajo de un científico que dijo, oiga, mire, esto está cambiando tanto que debería ser considerada una revolución industrial y básicamente por un decreto la Unión Europea dijo, vamos a denominar a esto la cuarta revolución industrial y pues es un tema que por supuesto caló mucho. Pero ¿en qué consiste realmente la cuarta revolución industrial? Ya no es obviamente la automatización, ya contamos con que el sistema está automatizado. Contamos es con la posibilidad de que esos sistemas que pueden estar automatizados sean capaces de comunicarse entre ellos y tener tareas coordinadas. Es decir, que esa producción ya no solamente no solo depende o que no depende de la custodia permanente de un individuo o de un ser humano, de un grupo de seres humanos, sino que además es posible lograr la comunicación entre fábricas o entre distintos procesos de una misma fábrica sin intermediación alguna, en algunos casos, del ser humano. Y que sistemas que vamos a llamar inteligentes son capaces de tomar decisiones eh, ante cualquier situación. Entonces, aquí les voy a hacer un paréntesis chiquito, porque necesito que usen el chat. Entonces, aquellas personas que no han abierto el chat, por favor, ábranlo. Les prometo que la diapositiva no va a cambiar. Así que no se preocupen, no van a ver más información en la pantalla por un tiempo. Y les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál creen ustedes que es la máquina más tenebrosa que ha creado la industria 4.0? ¿Tenebrosa en qué términos? ¿En cuál es la que pone más en riesgo la privacidad y la toma de decisiones del ser humano?
Puede ser de cualquier industria, ¿no? No se preocupen. Puede ser, ok, aquí veo unos primeros comentarios. Claro, todas las tecnologías se pueden considerar. AI, Artificial Intelligence o inteligencia artificial en español, el celular, smartphone, inteligencia artificial, el teléfono. Ok, algo más macabro que se les ocurra. El microchip. Sí. Hay unos que se implantan, ¿no? Hoy en día, aquí, en esta parte. ¿Sí? En Suecia se volvió legal que una empresa pidiera a sus empleados implantarse un chip para ir a trabajar. Y entonces así saben cuándo entran, cuándo salen, dónde están, todo. Y pues además que tienen, ¿sí? Tatuajes electrónicos, Facebook. Macabro, macabro, ¿sí? ¿Usted se acuerda de su vida antes de Facebook? Yo no, pero Facebook me lo acuerda. Cada tanto tiempo me dice, ¿usted sabe qué estaba haciendo hace 7 años? Ahora, YouTube cumplió 15 años, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cómo era la vida antes de YouTube. Los avances en la ingeniería genética. Sí, claro, por supuesto, eso también cabe. Los drones, miedo. A mí me dan miedo los drones. En Australia, Uber va a arrancar un programa de drones, ¿no? O sea, usted se sube en un dron para 2 personas, máximo, sin conductor, y pues, despega esa vaina, se lo lleva por la ciudad y aterriza, se evita el trancón. No sé cómo, si va a haber trancones aéreos, ¿sí? Pero pues chévere. Los robots, sí. La tecnología de Elon Musk, sí. Un implante en el cerebro para que uno pueda tener acceso a Internet. Imagínense, es súper chévere. Así uno no se tiene que despegar, no se le acaba la batería del celular. El Internet en general, sí, buenísimo. Bueno, yo les voy a decir cuál es para mí la más macabra, ¿listo? Pero ojo, ¿sí? No la vayan a desconectar porque de pronto la cosa se pone grave. Para mí la más macabra se llama aspiradora robótica. Esta vaina es todo lo que la ciencia ficción predijo que iba a salir mal. Todo, todo lo que sale mal, o sea, a lo, a lo Terminator, a lo, bueno, Cyberpunk, todo lo que ustedes quieran, eh, es terrible. Les cuento, la aspiradora, yo no sé si ustedes han visto una aspiradora, esas robóticas, las venden, hoy en día está en Home Center. Con esto no quiero decir que Home Center no venda cosas chéveres, vende muchas cosas chéveres, por supuesto. Digo que se vende hasta Home Center. Y es un disquito ahí. Yo he querido comprarme uno porque estoy cansado de barrer, pero pues me da miedo, como les digo. Es un disquito ahí con unas rueditas que va barriendo. Y rumba, ese. Hay uno que se llama rumba. Muy bien, gracias por el dato. Pues esa vaina, usted la prende y le aspira a la casa. Pues se la barre, obviamente, es una aspiradora. ¿Listo? Pero hace una cosa adicional. Aprende. O sea, si usted macabramente, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted dormido o con la luz medio apagada sale caminando por su casa y si cambio algo de sitio, tome, y si está descalzo, tome dedo chiquito del pie. Y esa vaina duele. Pero esa vaina no se estrella. Esa vaina antes de estrellarse, o sea, es más inteligente que uno, dice, uy, movieron una silla y se aprende la nueva orientación de la casa y vuelve a correr un algoritmo para determinar cómo aspirar correctamente y se aprende toda la casa de nuevo. Y no importa cuántas veces usted macabramente le tire un cojín, le cambie una silla, esa vaina vuelve y lo aprende. Y no se equivoca. Y como me decía una vez un estudiante, me dijo, Johan, el día que una máquina, cuando le esté dando hambre, nosotros comemos por cuestión de energía, igual que respiramos, y se pueda recargar sola, ese día las máquinas dominarán al mundo. Entonces, pues yo creo que ese momento ya llegó, porque mi celular se descarga y no hace nada, pero esa aspiradora se devuelve hasta el enchufe donde estaba y se carga sola. Es decir, cuando ella sabe que se va a acabar su energía, ella misma dice, uy, tengo hambre, y se devuelve solita. Y si usted le puso obstáculos, igual lo hace. Llega y se recarga. Y tiene internet. Ahora, ¿por qué les digo yo que es la más macabra? Y aquí necesito una pregunta de esas difíciles. ¿Aquí hay alguna persona que trabaje en derecho o sea abogado? Necesito que diga ahí en el chat. Sí, yo, que necesito preguntarle una vaina, yo estoy muy preocupado. Listo, Carlos, perfecto. Ay, perdón, lo sabía ahí en privado. Qué boleta. Discúlpeme. Pero bueno, solamente dije Carlos, no dije nada más. Listo, entonces
Necesito su respuesta honesta, Carlos. Si yo compro una aspiradora y la aspiradora ha de aprenderse mi casa para no estrellarse y barrerme bien, la, la aspiradora podría mandar los planos de mi casa a su fabricante. Estamos esperando la respuesta de algún abogado, alguien que trabaje en derecho. Perdón, ya no voy a sapear más gente. Total. Y está en la letra chiquita del manual que dice, ¿usted desea conectar a su aspiradora al Wi-Fi de su casa? La respuesta es, pues sí. Desde un punto de vista legal, sí. De un punto de vista legal. Derechos de autor. Exacto, Edgar. Perfecto. Quiero que hablemos de eso. ¿De quién son los derechos de autor de los planos de su casa que sacó la aspiradora? ¿Del arquitecto del edificio? ¿Seguros? Porque esos no son los mismos planos. Yo no sé si ustedes han tenido los planos de su casa o los de la constructora aún y han comparado su casa y a mí no me da. Hay errores. Yo sé que ellos hacen un buen trabajo, no, aquí no estoy, pero su tolerancia es baja, es decir, se pueden descachar por un par de centímetros. Es más, la ley les permite que las ventanas tengan unos errores amplios de la aspiradora, porque la aspiradora lo sacó, son los planos de la aspiradora. Entonces, si la aspiradora es de una empresa, ¿por qué no me da? ¿Qué opinas sobre el cambio de espacio entre la arquitectura y la realidad? Uy, eso es una excelente pregunta. Y perdón, ahí voy a hacer un paréntesis chiquito, porque esto tiene que ver todo con Industria 4.0. Esta historia me la contaron. Alguien que sea de civil o constructor me dice si es cierto o no. A mí me dijeron que cuando hacen ventanas, una construcción, digamos, de edificios, de vivienda acá en Colombia, el tipo que hace los marcos de las ventanas la tiene pesada, porque el tipo llega, hace su marco y llega a la construcción, lo intenta poner y de pronto no cuadra y le toca devolverla, ajustarla y ahí sí ponerla. ¿Es eso cierto? Alguien que... No, no es cierto, ¿cierto, Andrea? Siempre encajan, son perfectos. ¿Sí? Existe BIM. ¿Y qué es BIM? Business Intelligence Management. Sí, sí, lo sé. Y entonces ustedes me están diciendo que cuando llega esa ventana al sitio de construcción empata perfecto. Y yo les podría decir que pasa exactamente con lo mismo que con el color de los ladrillos. Aquí mandan los ladrillos a una obra y es probable que cuando lleguen a la obra el color no corresponda. ¿Sí? ¿Me equivoco? Bueno, entonces pregunta, ¿a ustedes se les ocurre alguna forma? ¿Sí? Todo en un sistema constructivo está muy bien planeado. Mm, me encantaría que eso fuese cierto, Andrea, pero la verdad es que mi mejor amiga se dedica a esto y realmente un día me contó el problema de las ventanas y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿en serio? O sea, me está diciendo que las ventanas no cuadran o que los ladrillos no saben. Dijo, no, es que no existe una tecnología. Entonces yo no sé, claro, todo hay una tolerancia. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿se les ocurre en este momento alguna tecnología en la que usted pudiera saber que antes de subir los ladrillos a una volqueta, para que la volqueta llegue hasta la obra y atravese medio Bogotá, por ejemplo, si estamos en Bogotá, que por cierto los trancones son tenaces, y más aún, en términos de contaminación de material particulado, los camiones generan aproximadamente, si no estoy mal, como un 37%. Entonces, un viajecito más, un viajecito menos cuenta harto. Entonces, ¿se les ocurre alguna tecnología que nos permita que antes de que carguen esos ladrillos a la volqueta pudiésemos saber de qué color son esos ladrillos? Nadie. Escaneo óptico, la química. Uy, Dios mío, esta gente está súper avanzada. Bueno, entonces permítanme, yo les voy a mostrar el color, ¿listo? De el sofá de mi casa. Perdón, este es el cojín. ¿Eso lo pueden ver? Sí, sí. De acuerdo. ¿Cómo se llama mi Sí, depende de la luz. Tiene usted toda la razón, Alberto, no se preocupe. Puedo poner una luz estándar a 1 metro de distancia
para que la persona tenga el mismo patrón. ¿Podría yo saber de qué color me van a mandar los ladrillos y si van a llegar del color que es? ¿No? Sí, sí se podría. ¿Listo? De hecho, esa es súper tecnología. ¿Listo? El código RGB en la imagen. ¿Sí? ¿Sí ven? Es decir, ustedes están supremamente alineados con esta tecnología, solamente que no la usan en su quehacer. De hecho, con un sistema de cámara, ¿listo? Con un detector de patrón de luz y un sistema de mensajería, es posible hacer esto. Hoy en día eso se llama WhatsApp, por ejemplo, y uno puede tener un app que tenga un sistema de cámara mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto se puede. Ahora, ustedes podrían programar para que esto sea automatizado. Es decir, mi empresa productora de ladrillos manda esa foto a su servidor determina si las tolerancias están bien y le dice antes de que salga ese camión, incluso antes de que lo carguen, esa volqueta, que todo está en orden o que una parte de la orden no cumple el requerimiento. Entonces la respuesta es sí, eso es Industria 4.0. Entonces, Industria 4.0 no es cuántos brazos robóticos tengo, cuántos sistemas superinteligentes tengo. Es cómo planeo yo de forma correcta esa intercomunicación, esa interrelación entre sistemas que podrían estar automatizados o semiautomatizados. Fíjense que aquí podría haber alguien durante el proceso y aún así sería Industria 4.0 o podría ser un sistema total de reconocimiento visual en, en AI, en inteligencia artificial. Por ejemplo, alguien en este momento me podría decir cuál es el país que tiene el mejor sistema de reconocimiento facial para rastrear población o delincuentes del mundo. Sí. Estados Unidos, Corea, China, Alemania, Corea del Norte, Colombia, sí, Colombia es definitivamente, eso y las fotomultas de acá han funcionado muy bien. Japón. Les voy a contar una historia triste de Japón. Una empresa que se llama de cámaras. No sé si alguien sabe cuál es la empresa nipona, o sea, japonesa, más famosa de cámaras. Nikon. Exacto. No, Kodak. Kodak no. Kodak ya. Nikon, exactamente. De hecho, Nikon. se dice Nikon porque es nipona. ¿Listo? Pues resulta que Nikon o Nikon, como le dicen acá en Colombia, se inventó el sistema en algún momento de reconocimiento de ojos cerrados al tomar la foto. Y tuvo una demanda gigante en Japón, porque son japoneses, porque reconocían mal a su propia población. Siempre aparecían, o muchos de ellos aparecían siempre con los ojos cerrados cuando los tenían abiertos. Entonces fue todo un tema polémico. Pero no, les cuento que no es ninguno de los países que me han mencionado. De hecho, no es un país, es Facebook. Facebook tiene la base de datos y el sistema de reconocimiento de rostros más avanzado del mundo. Y todo gracias a que nosotros subimos fotos y tagueamos a los amigos. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuando suben una foto a Facebook ya les taguea de una vez a todos los amigos? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Tenaz, ¿no? A mí eso me da miedo. Porque imagínense que Facebook, no estoy diciendo que lo haga, pero imagínense que Facebook le vendiese esa base de datos a algún país, digamos, para, no sé, eh, identificación de infractores. Y uno ahí posando con los amigos en una fiesta o para las votaciones. Exacto. Exacto. Entonces sí se dan cuenta que la industria 4.0 realmente está más cerquita de lo que estamos viendo. Bueno, ahora les voy a hacer otras preguntas. ¿Listo? Cambridge Analytica. Perdón, me están mandando mensajes tanto en privado como en público, entonces voy sacando información. Gracias a todos por compartir. Entonces, quisiera que alguien me escribiera en qué sector industrial trabaja y empezáramos a ver cuáles son esas tecnologías de su sector industrial. ¿Cómo escribo en público? Creo que hay que poner hasta y poner organizado. Eh, Energía, excelente, excelente energía. Vamos a hablar de la energía. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Listo.
Entonces, ¿cuántos de ustedes están usando su celular para escuchar esta conferencia? Ok, voy a tratar de mirar varios. Ahí me pusieron agro, plásticos, tecnología, TI. Listo. Sí, Facebook vende a Cambridge Analytics y a varios. Listo, el celular. ¿Cuántos están usando el computador? Un montón, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que su celular o su computador funciona con 120 voltios? ¿Alguno de ustedes dice, ay, sí, mi computador funciona con 120 voltios? AC es DC. Es DC, es decir, su computador y su celular. Por eso es que uno tiene un adaptador ahí que se enchufa. Eso se llama un transformador. Al final, ese adaptador transforma de AC a DC. Es decir, casi todo lo que hoy llamamos appliances, todos estos elementos, son DC. El celular, el computador. Muy recientemente descubrí yo neveras DC, 12 voltios DC. Las venden. Si quieren buscarlas, Alibaba o AliExpress, ahí las encuentran. Por cierto, Alibaba, AliExpress, industria 4.0, ¿no? Pero bueno, eso es logística. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos todavía energía AC? Porque hay una gran preocupación en el Estado colombiano por generar mayor conectividad y mayor capacidad energética a través de grandes generadores como Hidroituango, que es posible que hayan tenido uno que otro problemita, de pronto, llamémoslo operativo, ¿sí? Se les secó un río, ¿no? Pues eso le puede pasar a cualquiera. El segundo río más grande que atraviesa gran parte del territorio colombiano, por la facilidad de transmisión. Perfecto. Entonces, cuéntenme una cosa, ¿por qué será que todos los planes del gobierno, o casi todos, están en poner energía en La Guajira, donde casi nadie vive, donde casi no hay vías, donde no hay ni casi educación ni hospitales, para transmitirlos a través de medio país? Entonces, vamos a ver un poquito de energía en 4.0. ¿Qué hizo, por ejemplo, Alemania? Alemania decidió poner paneles solares en la mayoría de las viviendas alemanas y hoy en día esos paneles solares alcanzan a producir en promedio aproximadamente el 70% de la energía que se consume en Alemania. Ahora, eso quiere decir que cada casa está proveyendo o está produciendo lo que consume y de pronto un poquito de excedente. Entonces el transporte es mínimo. Ahora, se cansó del gas de Rusia, dijo que solar sí. Realmente, y gracias Mauricio por el comentario, realmente Alemania está tratando de hacer una dominación económica en la Unión Europea a través de su política energética. De hecho, empezó a mover la cosa para que se acaben los reactores nucleares. Es el fuerte francés, digamos, en términos energéticos. Pero entonces lo que hizo, ojo, no solamente fue poner paneles solares, fue cambiar el sistema a un sistema realmente distribuido. Cuando digo distribuido no me refiero a tener grandes hidroeléctricas, como acá en Colombia, o grandes generadores que están interconectados en grandes distancias, no. Es un consumo local. Es decir, es más parecido a una economía circular, en donde, además de pequeños gremios, en donde yo produzco lo que consumo y entonces no tiene que trasladarse grandes distancias. Y eso son unos ahorros económicos gigantes. Ahora, ¿qué pasó con eso? Eso significa que la gente tiene ahora paneles solares. Y entonces un tipo llamado Elon Musk un día dijo, oiga, voy a hacer una empresa, voy a hacer paneles solares para las casas. Y le dijeron, señor Musk, hay un problema, la batería, porque uno tiene que almacenar la energía. Entenderán que la energía solar solamente funciona de día, de noche. ¿Cómo? Y le dijeron, señor Musk, la batería sería el tamaño de una pared. Y él dijo, perfecto, hay muchas paredes de drywall en las casas, rellenemos una de ellas. Hoy en día, esa empresa que se llama Tesla, no solamente produce unos paneles solares que no son parecidos a los paneles solares que ustedes ven, se parecen a las tejas. Y hay variación entre teja española, teja californiana, teja de laja. Pues, uno monta su casa con un tejado que ni siquiera luce como un panel solar. Son más resistentes que las tejas tradicionales. O sea, se rompen menos ante la caída de un golpe, una piedra, granizo fuerte o algo de esto. Le están generando energía a su casa, la está almacenando en la batería que está dentro de una pared y hoy en día es muy pequeña, parece un radiador. Y la pregunta del millón es,
Si todo está en DC, o casi todo en la casa está en DC, lo único que se salva hoy en día es la lavadora, porque el resto, créanme, todos los electrodomésticos los venden en DC. Entonces, ¿para qué usamos AC? Ahora, si no usamos AC, y para los que saben un poquito de electricidad, a nosotros nos cobran una cosa que se llama pues, la energía, la potencia, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han visto el término vatios, que significa voltios por amperio, perdón para los que son eléctricos, que saben que hay algunas diferencias, pero ahí las vamos a dejar. Pero resulta que es una onda sinusoidal. Y, y si se dan cuenta, cuando ustedes, kilovatios, ¿listo? Exactamente, y en términos energéticos es kilovatios por hora, para saber cuánta energía hemos consumido, ¿listo? Kilovatios hora, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, el señor de la empresa, no voy a decir cuál es la empresa, que me cobra a mí la luz, viene cada 2 meses a mirar la factura, pues el contador, ¿listo? Y entonces, pues es muy raro, ¿no? Pleno siglo XXI y esperar que el señor venga a decirle a uno cuánto ha consumido. ¿Sí? El que lee, exacto. Eh, Gracias, Henry. Es un muy buen comentario, perdón, lo voy a hacer público. Dice, no es viable que esa industria de paneles solares podría generar un desequilibrio económico para países que cuenten con los recursos para generar energía de manera convencional. Pues he de decirles que Alemania era un país que generaba energía de manera convencional, como muchos otros. Realmente, al igual que los países del norte de Europa que han sustituido por otros y han podido hacerlo de forma gradual, eso no son cambios inmediatos. ¿Listo? Pero fíjense, les hago una pregunta diferente. ¿Hace cuántos años tienen celular? ¿Listo? Muchísimos. 20 y pico. 20 y pico. O sea, ustedes son expertos en la tecnología celular. ¿Sí? Bueno, eh, una pregunta. ¿Cuántas veces ha venido la empresa a la cual le contrataron la línea celular a mirarles el celular para saber cuánto han consumido? Pues para cobrarles, ¿no? Para decir, sí, nunca. Así fuera panela. Nunca. ¿Listo? Eso quiere decir que hace mucho tiempo la industria de comunicaciones se dio cuenta que tenía que innovar más rápido. Esa facturación a distancia, contador inteligente del cual hoy en día hablan las empresas de electricidad, de generadoras o distribuidoras o prestadoras del servicio eléctrico, se les inventó el sistema de comunicaciones hace muchísimos años. Tanto así que usted nunca le han pedido el celular para saber cuánto consume. Eso quiere decir que un celular de hace 20 años tenía la capacidad de comunicaciones y medición para saber cuánto estaba usted consumiendo. Un celular de hace 20 años cuesta hoy en día en el mercado menos de $1. Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta un contador inteligente para la industria energética? Porque eso es un Cyber Physical System. Es un sistema que es capaz de medir el voltaje y la corriente. Y hoy en día, créanme, tecnológicamente es la cosa más sencilla del mundo. ¿Listo? Y incorporarle un sistema que sea capaz de transmitir datos. Y es un dato, señores. Bueno, una trama de datos cada N tiempo. O sea, es tan bajito que el plan de datos es ridículo. Eh, no, el celular tiene oro, sí, para que lo sepan, Alberto. Los conectores de las baterías de los celulares tienen oro para que no se corroban. Esto es lo que más vale de un celular, su batería. Pero en este caso no sería necesario, podrían conectarlo al mismo sistema eléctrico. Pero el sistema de medición y comunicación valdría en verdad menos de $1. Y el plan de datos se pagaría solo en la factura. Es más, usted podría saber en su casa cómo está el consumo de energía para saber si usted debe tomar medidas en tiempo real y no esperar al fin del mes para que le llegue la factura. Más en estos tiempos de COVID. Entonces ahora sí vamos a hablar de Industria 4.0 para COVID. ¿Alguno de ustedes ya le subió la factura de la luz? A mí sí, bastante. Y entonces yo me pregunto, oiga, ¿no sería bueno tener un contador de energía en la casa que me esté reportando cómo está mi consumo? De pronto sería bueno desconectar mi computador de vez en cuando. Voy a devolverme a otra de las empresas, ¿listo? Por ya mencionaron plásticos. Discúlpeme que ha pasado tantos mensajes que a veces se me pierden algunos. Plásticos. ¿Ustedes qué creen que puede estar haciendo la industria de plásticos en la revolución industrial 4.0 para el COVID?
Yo les voy a presentar la siguiente diapositiva. Si algún día logro darle clic. Listo. Entonces, miren qué tecnologías hacen parte, no son solo estas, pero estas son la mayoría de la industria 4.0. Está cloud computing, ¿listo? Y ahora que hay menos contaminación, claro, que estoy seguro que ya se ven los servidores en las nubes. Está la realidad aumentada, buenísimo para el sector de construcción. Usted se imagina ir a comprar una vivienda y que en vez de mostrarle la casa modelo, usted viva la casa modelo. La impresión 3D, una maravillosa, significa la capacidad de manufactura distribuida. Ahora cualquier loco en su casa con $200 puede manufacturar como si fuera una empresa. Data Analytics, la capacidad de analizar grandes cantidades de datos, robótica avanzada, sensores inteligentes, es decir, sistemas que son capaces de medir Internet de las cosas, que es la capacidad de conectar elementos a Internet, a la red, y la localización. Si usted junta todo esto, tiene la industria 4.0. Entonces les pregunto, la industria de plásticos, ¿dónde creen que cabe? Una respuesta para Javier, que me estaba diciendo que los contadores de Wi-Fi en las ciudades podrían enviar datos una vez al día en cualquier momento. El Wi-Fi originalmente se pensó para que no tuviera clave y uno pudiera tener internet mientras caminaba en las ciudades. Todas las anteriores, claro, Andrés, perfecto. Pero uno podría pensar en la impresión 3D. Ahora, ¿se les ocurre algún producto que la industria de plásticos debería estar generando en este momento del COVID? ¿Cuál? ¿Qué se les ocurre? Tapabocas. Todo el mundo le encantan los tapabocas, yo sé. Respiradores, ¿sí? Full face, máscaras que cubren la cara. ¿Listo? Ahora, para hacer eso, se tiene varias posibilidades. ¿Listo? Y yo me cuestiono acá, y discúlpenme, hago este cuestionamiento sin ninguna intención de tinte político ni nada de esto. Solamente me cuestiono si Bogotá tiene uno de los clústeres de plásticos más grandes del país y de la región. De la región me refiero a Latinoamérica. ¿Cómo es posible que esta industria no se haya organizado a través de políticas públicas altamente coordinadas para la producción masiva de estas máscaras? Y no me estoy refiriendo, y aquí les pido disculpas a los makers, no me estoy refiriendo a la capacidad de usar impresoras 3D, que me parece maravilloso, pero es que la capacidad de escalamiento de la impresión 3D es insuficiente y los costos de producción son muy altos. Se puede prototipar, es una capacidad de prototipación, de prototipado, disculpa. Entonces, en este momento debería existir una interlocución muy, muy asertiva en la industria de plásticos para esto. Ahora, ¿cómo lo resolvió Toyota hace 25 años? Esto Toyota, para poder cumplir con los estándares de calidad de sus vehículos, decidió crear la evolución del código de barras y lo llamó el código QR, que hoy en día se usa hasta para pagar en línea, que por cierto es una tecnología 4.0. Y le dijo a todos sus proveedores, háganme un favor, ponga un código QR en cada uno de los suministros para que cuando a mí me llegue y yo pueda armar el carro, yo lo entregue sabiendo de dónde salió cada una de las partes. Y si el día de mañana uno de mis clientes me dice, oiga, se me dañó el asiento, yo le digo, dígame el código QR y le sé a quién decirle, oiga, este producto hay que sustituirlo, viene de este lote, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser la industria del plástico hoy en día en Colombia. Es supremamente sencilla. Es más, un generador de QR, pongan en internet QR Code Generator, y ahí ya les sale. Y los lectores, la cámara de su celular. No necesita más. Es más, lo puede compartir por WhatsApp. Es más, me pregunto hoy, porque también me han hecho preguntas en educación, perdón, me voy a devolver un poco en el chat para poder recordar cuáles son las industrias que también me mencionaron. Educación, transporte, perfecto. Les hago una pregunta. ¿Tanto debe ser la revolución en Bogotá para que en tiempos del COVID una persona se pueda subir al transporte público? Entiéndase SITP, Transmilenio, taxis, y poder pagar a través de su celular. Es más, poder cargar su tarjeta, tu llave, por el celular. ¿Listo? Fíjense que no es difícil. Mire, es tan simple que si un taxista hoy en día
pusiera una tabla de códigos QR con cada uno de los valores, usted podría hacer su transferencia bancaria en línea sin tener que sacar dinero en efectivo. Y eso evitaría contacto con la persona y eventualmente disminuiría la capacidad de contagio del COVID. ¿Listo? En cuestión de tecnología no es mucho, estoy totalmente de acuerdo. Es más, esto mismo pasa en la alimentación. Ahora, les hago una pregunta más difícil. ¿De cómo se imagina la educación en tiempos del COVID? Difícil, ¿no? Supremamente difícil. ¿Cómo llegar con mucha información, con información muy específica a su público, que en este caso son sus estudiantes, y estar seguros de cuál es la cobertura? Pues mire, de cada uno de ellos, la primera es, si usted tiene el grupo de sus estudiantes y los puede mapear en Bogotá, puede cruzar esa información con la DTE o pues con la empresa proveedora de servicios de comunicación para saber cuál es el rango de cobertura de sus estudiantes. Si usted sabe eso, puede identificar quién es el más débil de la cadena y de acuerdo a eso puede diseñar su estrategia. Ahora, me parece sorprendente que hoy en día no usemos, digamos, medios más tradicionales como la televisión para mejorar este asunto. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra industria? Eh, a ver, perdón, Mariana, ¿cómo lidiar, cómo lidiar, cómo lidiar con los Lidiar. lidiar, listo, discúlpeme, cómo lidiar con los interrogantes sobre tecnología versus suplantación de empleos? Supremamente buena pregunta, Mariana. Miren, a mí me preguntaban me decían hace poco, oiga, es que es muy difícil porque esta revolución industrial nos, nos puso a pensar por primera vez en la vida que hay empleos que van a desaparecer. Y yo dije, no, esto ha pasado siempre. Cuando se inventó la máquina a vapor, automáticamente eh, se sustituyeron algunos empleos. Perdón, es que estoy leyendo también el chat, por eso hago a veces pausas. Se sustituyeron muchos empleos, pero aparecieron otros. Mire, una de las tecnologías más lindas que he visto aparecer en estos días en Colombia, en robots avanzados, en robótica avanzada, es una que se llama Kiwi Robots. Kiwi son unos robotcitos que son unas llanticas básicamente con una caja donde cabe algo. ¿Listo? Kiwi se lo inventaron en California. ¿Listo? Y resulta, el elevador eliminó a los elevadoristas, sí, pero creó otro, que es el de los certificadores de ascensores, ¿no? Que cobran más, por cierto. Eh, y los de mantenimiento. Y estos robots kiwis lo están probando en el poblado, ¿sí? Consiguieron que Rappi distribuyera no solamente con sus rapitenderos, Rappi, sino que pusieran estos robotcitos a transitar por la ciudad y usted ve dónde va, llega a su pedido, mete un código, se abre la tapita, usted saca su producto y muchas gracias. Sí, yo sé quién es el CEO, gracias por el dato. De hecho, una de las personas que trabaja ahí es una de mis egresadas, que trabajó tanto en California como hoy en día allá. Y es genial. Y fíjense que sí hay ejemplos de Industria 4.0 en Colombia. Les quiero comentar otro par. Hay a través de la detección de localización y el Internet de las cosas están empezando a salir apps, ¿listo? Que dicen, oiga, mire, si usted baja esta aplicación para el COVID-19, entonces yo voy a saber usted por dónde anda y puedo cruzar esa información con otra persona que tenga la aplicación y cuando se encuentre uno esté muy cerquita, voy a asumir que la distancia es mínima, ustedes dos pudieron haber, si uno de los dos estaba contagiado en algún momento, puedo determinar que esta otra persona lo pudo haber estado. Y puede que usted se entere que está contagiado 15 días después, pero el programa se encarga, o sea, este manejo de Big Data Analytics, se encarga de hacer toda esa trazabilidad y mapear rápidamente para tener mejores oportunidades de combatir la propagación. ¿Listo? Sí, también lo está haciendo Google Maps, lo está haciendo Android y Apple, pero también lo sacó una empresa colombiana hace ya un par de semanas. ¿Listo? También lo sacó el gobierno nacional. A lo que voy es que hay opciones muy buenas para esto. Ahora yo les pregunto una cosa, en estos momentos en los que se vuelve tan difícil el acceso al médico, ¿por qué no estamos usando la realidad aumentada? Se puede utilizar a través del computador. Usted se imagina ver el médico, y no me estoy refiriendo a la telemedicina tradicional, sino a la capacidad de la realidad aumentada, donde usted siente
Sobre todo si usted de pronto es una persona ya con cierta edad y usted necesita sentir que está en el médico, darle la experiencia a la persona que está entrando a un consultorio médico, simplemente a través de su celular para poderle hablar a un médico que puede ser simplemente algo parecido a un juego de video muy bien determinado. Entonces, fíjense cómo sí se puede empezar a hacer esto. Desafortunadamente, se necesita integrar políticas públicas, industria y, por supuesto, academia con los nuevos desarrollos. Lo está haciendo muy bien Medellín. En esto he de admitir que Medellín se ha movido inteligentemente. Fíjense cómo algunas empresas hoy en día están sustituyendo sus productos, que antiguamente eran de largo tiraje, pero que ya no son tan necesarios y la gente por ende no los consume porque estamos en una época de crisis. Y es que el COVID o la situación del COVID se parece más a una economía de guerra. ¿Y eso qué quiere decir? Que una empresa que antes producía un bien que hoy en día no es súper necesario porque se considera más un lujo, eventualmente o no lo puede producir porque no tiene permisos o simplemente no va a haber mercado. Es decir, que esa empresa se debe reinventar. Y se debe reinventar quiere decir debe innovar. Y uno solamente innova cuando tiene necesidad. Y este es un momento de necesidad. Entonces, estas empresas, o todas las empresas en este momento que no tienen bienes primordiales para la coyuntura COVID, tienen que innovar y tienen que empezar a sacar productos que puede que no sean su especialidad, pero que más adelante se puedan convertir en ellas. ¿Listo? Familia está produciendo tapabocas N98. Yo nunca vi a familia producir un tapabocas en su vida. Pero dado que sus otros productos claramente no van a tener la misma salida, las servilletas, por ejemplo, más bien en desuso, entonces el tema se vuelve de innovación. ¿Listo? Eh, a ver, en movilidad, Bogotá está usando Waze para reorganizar y reprogramar los semáforos y se ha notado. Yo sé que la gente de pronto no lo siente, pero sí, se nota. Los ciclos de los semáforos cada vez se están volviendo mejores en Bogotá y uno se da cuenta porque se empiezan a volver más predictivos. Ahora, para eso se necesitan datos, ¿no? Eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, me están diciendo sector turismo, newspapers y tema de impresión 3D. Maravilloso. Entonces, a ver, les voy a poner una pregunta sencilla de Industria 4.0. Ahorita la vamos a relacionar con COVID, pero inicialmente sin COVID. Yo tengo una empresa, eso es ficticio, no la tengo, una empresa de artesanía. ¿Listo? Yo vendo artesanías. Y yo lo que vendo como artesanías son, qué sé yo, no, pulseritas o dijecitos y cosas de estas, ¿listo? En distintos materiales. Y resulta que alguien me compra un producto en California, Estados Unidos. Y yo lo que hago es contactar a una empresa de impresión 3D, no solamente de impresoras que ustedes conocen de filamentos, sino con capacidad de impresión y manufactura, por ejemplo, de metales, polímeros, etcétera. Y le digo, imprímame esta pieza y distribúyala. Y resulta que esa empresa quedaba en Los Ángeles y mi comprador está en San Francisco. Mi segundo cliente vive en Moscú y yo me contacto con una empresa de manufactura distribuida que queda en Moscú. Ellos fabrican la pieza y la entregan por correo local. Entonces les hago una pregunta fácil. Una, ¿soy una empresa exportadora? No. Sí. Oh, estamos divididos. ¿Pago impuestos en Colombia por mis ventas? ¿Soy el dueño de los diseños? Entonces, fíjense, según lo que me están diciendo, tanto en privado como en público, soy el dueño de mis diseños, no soy exportador y no pago impuestos en Colombia. Pero viene el cliente de Moscú y me reclama. El producto salió defectuoso. ¿Listo? Y tengo yo como empresa que responder por el producto defectuoso. O realmente yo me comunico con mi fabricante de Moscú y le digo, oiga, eso quedó mal, vuélvalo a hacer. O si no llegó el producto, le digo a esa empresa que lo mandó por el courier, por el 472 ruso, y le digo, oiga, entréguelo otra vez. Fíjense que es un tema supremamente interesante. A eso
que no sale en esos globitos. Se le llama, ¿alguien sabe cómo se le llama? Cuando uno hace una cadena en donde todos los actores confían en que están haciendo su parte. Fue muy Calidad, famosa hace unos años, sobre calidad todo por total. Calidad hay un total. blockchain. Se llama Ah, blockchain, exactamente. ¿Listo? Entonces, el blockchain es la capacidad de integrar en una cadena distintos agentes que tienen alguna forma de confianza entre ellos. El blockchain más famoso era, todo el mundo hablaba del Bitcoin, es un blockchain. Pero realmente lo que les acabo de contar es el caso que expusimos como país, ¿no? Con una de las representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio de su momento, ante pues el conglomerado de países en términos pues de industria y comercio. Decía, bueno, ¿esto qué es? Ese fue el ejemplo que yo planteé y resulta que fue supremamente interesante porque eh, técnicamente hablando, pues no es una exportación, pero soy claramente una empresa cuyos clientes están en el extranjero. Soy una empresa que entrega un producto manufacturado, pero no soy un manufacturero. Tengo pues un alcance mundial y todo esto lo logré gracias a la industria 4.0. Es más, mi página de internet podría ser, esto es un caso hipotético, podría ser una realidad aumentada en donde usted entra en la tienda y se pone las cosas y las ve puestas de acuerdo a la detección de localización, puedo saber cuánto se va a demorar su pedido, porque ya tengo partners en distintas cosas. A través del Internet de las cosas, claramente puedo saber en qué momento de la producción está, si le digo a mis partners que me digan, que me den acceso por Internet a sus máquinas. ¿Listo? Puedo tener un gran análisis de datos de acuerdo a toda la información que me va llegando de mis clientes y claramente estoy usando tecnología distribuida de manufactura, o sea, impresión 3D desde su más amplio concepto. Eso es industria 4.0. Para artesanías. Alguien me preguntaba por turismo. Ahí tienen una respuesta. De cómo vender los mejores productos durante el turismo. Y alguien que ya estuvo en un sitio y por razones del COVID en este momento no puede volver. ¿Usted se imagina que le dijeran, ¿se acuerda de su viaje? Nosotros también. ¿Quiere volver a tener un recuerdo hermoso de ese viaje? ¿Quiere volver a sentir el mismo destino que usted sintió cuando vino? Turismo en tiempos del COVID. Entonces, si ustedes ponen a pensar, realmente hay una gran capacidad de hacer cosas. Lo que pasa es que hay que innovar. Y innovar en la industria 4.0 tiene que ver es con la capacidad que ustedes tengan de aliarse con otros, que pueden ser personas que hacen, o industrias, empresas que hacen lo mismo que ustedes, pero en otros sitios, o lo mismo que ustedes para completar su cadena, o algo complementario y totalmente distinto a ustedes, para ofrecer una nueva experiencia. Porque hoy en día, eh, acabo de leer la pregunta, Sebastián, ahorita la vamos a responder. Hoy en día, las personas quieren saber todo en todo momento. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué significa eso? ¿Qué tan pacientes son ustedes hoy en día? Si yo hiciera una pausa en mi video en este momento y dejara caer la conexión, no intencionalmente, claro, durante 3 minutos, ¿cuántos de ustedes se saldrían de esta charla? 3 minutos no es nada. Es más, si hacen bien la tarea, 3 minutos es casi el tiempo que se demoran cepillándose los dientes y volviendo a limpiar el cepillo y secándose. ¿Listo? ¿Cómo controlo que no me plagien? Excelente pregunta, Alberto. Existen leyes. ¿Listo? ¿Cuál es la principal diferencia entre innovar e implementar algo ya existente? La innovación no necesariamente es inventar algo nuevo, puede ser encontrar una nueva manera de utilizarlo. Perdón, voy a responder la pregunta de Sebastián. ¿Cómo aplicar la industria 4.0 para mejorar la calidad de vida de las poblaciones menos favorecidas? Por ejemplo, en Colombia, donde hay una tasa de desigualdad gigante. Les voy a decir una cosa que es impresionante. Una de las mejores estrategias financieras y bancarias que yo vi en los últimos años en Colombia se llamó NECI. Yo no sé si ustedes lo han visto. Para mí, Industria 4.0 desde todo punto de vista. NECI fue una estrategia de Bancolombia
en la que vendía un producto en el que querían que ellos creyeran que no era Bancolombia. Entonces, Nequi era la forma de bancarizar a un porcentaje de la población que no está bancarizada y que cree que bancarizarse significa darle la plata a los bancos y que por ende es malo. No estoy diciendo si eso es bueno o eso es malo, simplemente le estoy diciendo lo que esa gente piensa o esta mayoría de gente piensa y por eso no se bancariza. Y entonces encuentran en Nequi alguien que hábilmente no los bancariza, pero sí les permite el acceso a los sistemas bancarios y resulta que esto es de Bancolombia. Pero es de Bancolombia y como no es de Bancolombia, porque lo quieren mostrar como algo que no es de Bancolombia, le pone un avisito distinto a cajero que dice, aquí también recibimos Nequi. ¿Cuándo son de los mismos locos? Rappi. Rappi, un sistema que arranca con una plataforma de delivery, de entrega, y se vuelve hoy en día en uno de los mayores captadores de dinero, digamos, voy a decirlo no bancario, pero es bancario. Hoy en día hace parte de la plataforma de Bancolombia. Y los pagos de Rappi, el RappiPay, se volvió algo gigante. ¿Por qué les menciono esto? Porque una de las partes para poder mejorar la vida de las poblaciones menos favorecidas en Colombia es entender cómo es el flujo de dinero de estas eh, Rappis de la vivienda y, y Nequi es de Bancolombia. ¿Listo? Una de las cosas que uno debe entender, poblaciones menos favorecidas, cómo es el flujo de dinero. No para saber dónde captarlo, sino porque la única forma que una economía crezca es que el dinero se esté moviendo. Pero sin una trazabilidad adecuada del dinero no sabemos cómo se está moviendo ni dónde se está acaparando. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que claramente tenemos que mejorar el acceso a Internet o a los datos de esta gente, de esta población. Pero ojo, eso no garantiza tener mejores calidades de información. Hoy en día uno encuentra en Internet todo, cosas buenas y cosas malas. ¿Listo? Cosas con sentido y cosas sin sentido. Los fake news, de hecho, se propagan más rápido que las noticias reales. Pero realmente usted cómo puede garantizar que se mejora la calidad de vida en Colombia. Y me voy a devolver a un sector que por allá me mencionaron y intencionalmente de último, el agro. Si ustedes logran introducir la cadena de la industria 4.0 en el agro colombiano, puede generar un mayor beneficio a los productores agrícolas, una mejor calidad en la alimentación de los usuarios, es decir, de la población, sobre todo la más vulnerable, que obviamente se mueve por términos netamente económicos, y puede disminuir al mismo tiempo los índices de contaminación ambiental si usted organiza bien la cosa. Entonces, ¿cómo es organizar bien la cosa? Que usted sepa cuál es la demanda alimenticia de las familias de menos recursos, pues no solamente de ellos, pero voy a centrar la respuesta ahí. Que usted sepa anticipar cuándo van a salir las cosechas y la producción agrícola de pequeños y medianos productores de cada región y que usted pueda analizar toda esa información y establecer rutas óptimas a través de la inteligencia artificial y la toma de decisión inteligente para que esos productos lleguen en el menor tiempo posible a su destinatario y ojalá no tenga que pasar por un gran número de intermediarios para que disminuya los casos. Entonces, ahora, ¿cómo se logra eso? Lo primero es que necesitamos que los pequeños y medianos productores de Colombia tengan datos ambientales. ¿Qué mejora de la calidad de vida? Si mejora el agua y el aire, disminuye, por ende, los problemas respiratorios y digestivos, en general, la salud de la población. Por otro lado, si los alimentos son más y están mejor balanceados, se da una mejor dieta a esa población y por ende también tiene una mejor expectativa de vida. ¿Listo? Y por otro lado, gracias Alberto, perdón, pensé que me estaba preguntando cómo lo mejora. ¿Listo? Pero también por otro lado, ¿listo? Le da una identificación al ciudadano colombiano de la importancia del agro. Y eso significa que es muy posible que mucha gente quiera volver al campo porque empieza a dignificar el trabajo del campesino como trabajador del campo y no como la tipificación que existe en Colombia de persona con poco conocimiento o educación. Entonces, veamos, si usted puede usar location detection, es decir, si usted puede saber dónde está ese pequeño o mediano productor y usted le puede dar información con smart sensors
de cómo está el microclima de su terreno. Y a través de Big Data Analytics, usted puede analizar muchos terrenos y puede predecir cómo van a ser las olas de clima, sobre todo el ciclo del agua en Colombia, que es fundamental. ¿Listo? Usted puede empezar, primero, a tener un ciclo de agua más responsable en Colombia, que eso es vital. Aquí en Colombia, cuando llueve, se inunda todo, entonces no podemos cultivar y no tenemos agua porque arrasó con las montañas y está sucia. Y cuando no llueve, hay sequía y tampoco hay agua, o sea, nunca tenemos agua, es un problema. ¿Listo? Todo ese almacenamiento de alguna forma va a tener que estar en algún lado, eso es cloud computing. Y si usted le da a ese usuario, a ese consumidor, la posibilidad de diseñar su dieta a partir de también de smart sensors e Internet of Things, es decir, de un conocimiento amplio de esa población que puede estar aquí en el celular, entonces usted puede contactar a los dos actores. Si adicional a eso empezamos a aplicar robótica al campo, y no me refiero a robots súper especializados, es decir, elementos supremamente sencillos que le ayuden al campesino a mejorar la forma en la que trabaja, así sea disminuyéndole una hora diaria de trabajo. Eso es una ganancia increíble. No se requieren conocimientos muy profundos, Alberto. Para hacer esto no se requiere. ¿Listo? Hoy en día, al igual que todo esto, y conectándolo un poco con el tema de educación, existen herramientas maravillosas para que usted pueda prototipar una, una aplicación para el celular. Está MIT App Inventor, que es gratuita. Hay códigos abiertos para que usted pueda hacer realidad aumentada, si sea prototipaje. Una impresora 3D hoy en día vale $200. ¿Listo? Cloud computing, hay servicios gratis de cloud computing. Detección de ubicación, hasta su celular lo hace y Google Maps hoy en día lo permite. Sensores inteligentes, hay una electrónica supremamente bien diseñada para que usted pueda incorporarlo. ¿Listo? Internet of Things, saber un poco más de esa capa física. Y robótica avanzada, pues existen también robots que hoy en día son supremamente fáciles de acceder y reproducir, como les decía, la aspiradora. Software. Pues, a ver, como todo tipo de tecnologías, usted tiene que conocer distintas capas para poder llegar a desarrollos más completos, pero para prototipar inicialmente no. Es bastante sencillo. Hoy en día, alguien que compra una impresora 3D, yo creo que a las 2 horas está imprimiendo su primera pieza, a pesar de que no sepa modelamiento 3D y un montón de física estructural. Los medianos ni pequeños productores agrícolas y pecuarios no serán quienes ejecuten el agro 4.0, lo harán unos grandes y seguirán esclavizando a los campesinos. Es muy posible, pero difiere un poquito con eso, Álvaro. Yo no creo que serán los grandes. Mire, se lo pongo como en la industria energética. No va a ser un Enel el que haga la transformación. Va a ser un pequeño emprendimiento el que lo vaya, o un grupo de pequeños emprendimientos el que lo vaya cambiando. El día que la gente en Colombia, por ejemplo, se dé cuenta que los molinos de viento funcionaban hace 100 años y hace 80 años. Yo no sé si ustedes recuerdan, pues para los que son un poco no tan jóvenes, uno pasaba por el campo colombiano y veía los molinos de viento para sacar agua. Eso significa que en Colombia los molinos de viento sirven. Hoy en día un molino de viento vale $300 y le produce 800 vatios de energía. Es decir, barrenos, exactamente. Se llamaban barrenos. Y ustedes sustituyen ese molino, que antiguamente valía lo mismo construirlo. Un molino actual que tiene una fuente de energía eléctrica distribuida. Y estoy seguro funciona en una gran parte del territorio colombiano. Claro, no será un molino gigante, pero un molino pequeño para las necesidades de un pequeño productor. Alguien que sea capaz de simplemente mantener un cultivo hoy en día techado y que con un molino de viento o un par de paneles solares, tanto fotovoltaicos, es decir, que producen energía, como termosolares, es decir, que calientan gracias a la energía del sol, pueden tener no solamente agua caliente, sino pueden mejorar la temperatura de sus cultivos para evitar heladas, sin necesidad de incorporación de energía eléctrica adicional a la provista por esas fuentes de energía. Sí, hoy en día, si se dan cuenta, y eso es el último caso que quería mencionarles, hay cadenas de mensajes por WhatsApp.
sobre productores agrícolas, que dice, oiga, mire, están haciendo esto. Eso es un ejemplo de industria 4.0, no articulada, pero hay un montón de gente con detección de ubicación, hay un montón de gente con Internet de las cosas compartiendo esta información que le permiten de alguna forma a ese pequeño productor hacer un análisis de datos a su escala, o sea, no es big data, es a su escala, para determinar cómo hace la mejor ruta de distribución durante un par de días de la semana. Y hoy en día, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en mi casa, quise pedir comida a un par de productores y mi sorpresa fue que me dijo, pídalos el martes de la próxima semana porque ya se nos acabó. Y yo, ¡ah! Pero, y le dije, no conozco más gente y empezaron las cadenas. Esto, señores, es un ejemplo de industria 4.0 en tiempos de COVID en Colombia. El último ejemplo que les quiero dar es el de una empresa que está empezando a producir. Y vean cómo cambia la cosa. Dado que el petróleo está en cifras negativas, o lo estuvo ayer, no sé si todavía hoy, cambió su producción de derivados del petróleo a un desinfectante para uso de grandes superficies. Es decir, lo que usó fue la capacidad de manufactura rápida y pruebas rápidas y la capacidad de distribuir, o sea, blockchain, un montón de pruebas, investigación, etcétera. Y en más o menos 2 semanas y media llegaron a un producto que es capaz de desinfectar tanto bacterias como virus, ¿listo? Y que tiene la capacidad de reestructurarse, es decir, crea algo así como una telaraña molecular que lo pega a las superficies, tanto acero inoxidable, plásticos, tela, incluso de la impermeable de los médicos, de la repelente al agua de los médicos, y genera una capa protectora que dura más de 24 horas. Eso es innovación. Eso es innovación en tiempos de 4.0, en tiempos de COVID. Eh, ok, me hacen una pregunta supremamente compleja. Por privado. Me dicen, por lo que comentas, todo se podría solucionar con la industria 4.0. ¿Por qué no se ve la intención real de llegar a soluciones como los del hambre del mundo o educativos con la inversión pública o privada? Esta pregunta es muy compleja. Ah, yo creo que, como les decía, el problema muchas veces no es tecnológico. ¿Listo? Cuando a mí viene el señor de la empresa de energía a mirar el contador para ver cuánto he consumido, para mí esa no es una decisión tecnológica porque tecnológicamente, y créanme, yo he hecho, de hecho, contadores inteligentes. Es más, se los enseño a mis estudiantes de pregrado. Y tiene que haber una decisión de muchas instancias. Tiene que haber una decisión de instituciones estatales, de empresas que quieren apostar y de academia. Pero el problema acá es que nosotros vemos las inversiones en innovación como un gasto, no como una inversión. Cuando la industria se acostumbra a pensar que sus inversiones en investigación, en innovación, son un gasto, significa que están esperando un rédito inmediato. Y así no funciona ni la investigación ni la innovación. Estos son procesos. Se pueden acelerar, por supuesto. En tiempos de guerra o de crisis como el COVID se pueden acelerar, pero requieren un esfuerzo grande. Cuando una empresa entiende eso, se da cuenta que empieza a hacer transformaciones productivas que le va a dar unas ganancias gigantes, pero no son inmediatas. Entonces, no es un problema tecnológico, es un problema de ideológico. ¿Listo? Colombia tiene que empezar a producir políticas públicas de Estado y no de gobierno. Aquí estamos acostumbrados a que el jefe de distrito, Estado, gobernación, pongan la unidad territorial que ustedes quieran, viene con su propio plan de gobierno y así lo llaman. Pero generalmente nunca existe un plan de Estado, un plan estatal, que proyecte a largo plazo las cosas. Y en esa ausencia, también es importante que las asociaciones de empresarios y de industria hagan esas políticas a largo tiempo. A la pregunta, yo estoy en un grupo o comunidad para desarrollar estos temas. Sí, pues primero, perdón, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Johan Osma, soy profesor asociado al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dirijo el grupo, tranquilos, esto no lo he dicho, dirijo el grupo de biomicrosistemas
el Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes. Nos especializamos en desarrollo de tecnología, que yo llamo tecnología para tiempos de crisis para la industria, porque siempre que llega una empresa es porque ya está desesperada y necesita algo con mucha urgencia. Estoy casi seguro que el 100% de ustedes ha consumido productos que han salido de mi laboratorio. Podemos vincular, por supuesto, siempre estamos abiertos a la industria, siempre los escuchamos. Ahorita en el último slide, que es el último que me queda, encontrarán mi correo electrónico. Y si alguien desea, por supuesto, les puedo dar otros datos de contacto. Aparte de eso, aparte de ser profesor e investigador, realmente pues hago parte de algunas empresas de desarrollo eh, en las que, pues, digamos, en estos tiempos de COVID, aunque ustedes no lo crean, he desarrollado 4 formulaciones químicas eh, contra el COVID, una cabina de desinfección para hogares y clínicas en las que básicamente usted puede llegar con sus alimentos, ropa o accesorios y usted los puede limpiar y desinfectar en su casa para que no tenga problemas y esta cabina ocupa más o menos 50 por 50 centímetros de área. Se puede operar por una sola persona, es supremamente sencilla. Acabamos el diseño de 3 tipos de guantes para que las personas puedan salir de forma más segura. Estamos articulándonos en este momento para industrializar algunos de esos productos. Eh, para el 23 de abril, eh, ok, perdón, no supe, Karen, que es el 23 de abril, pero con muchísimo gusto puedo ayudarles los puedo escuchar y les puedo ayudar a tratar de pensar e imaginar cómo pueden articularse. Al que me preguntó por educación, le voy a ser muy honesto, creo que todos estamos aprendiendo. En mi particular, me di cuenta que el eslabón más débil de la cadena de mis estudiantes eran algunos que solamente tenían celular en su casa como instrumento individual, porque tenían que compartir un computador en todo su núcleo familiar y uno o sus dos padres trabajaban con el computador, más uno o dos hijos compartían además el computador para sus estudios. Con lo que me hizo pensar que una de mis clases no podía ser de la forma más tradicional que uno lo podría hacer en la virtualidad, que es hacer algo como lo que estamos haciendo en este momento, en los que nos considero unos privilegiados por el canal de comunicación que tenemos. Y decidí crear un podcast. No será el mejor podcast del mundo, pero ocurrieron unas cosas muy bonitas que quiero compartir con ustedes porque me preguntaron de educación. Una, ese podcast es un podcast de tecnología, habla un poco de la historia y de cuáles son las nuevas tendencias y cómo han cambiado las tecnologías a lo largo del tiempo para entenderlas mejor. Y resulta que mis estudiantes empezaron a escucharlos, pero muchos de mis estudiantes me empezaron a decir que sus padres y sus abuelos, sus familiares en casa, escuchaban el podcast con ellos, porque les empezó a parecer entretenido e interesante y estaban aprendiendo y les pareció maravilloso que la Universidad de los Andes compartiera ese tipo de conocimiento de forma gratuita al público. El podcast es gratuito porque pues obviamente lo estoy haciendo para que mis estudiantes lo accedan sin ningún problema. Y resulta que se volvió una excusa para que varios miembros de una misma familia se encontrasen a discutir temas. Eh, eh, Ese podcast, por cosas de la vida, empezó a tener circulación con otra gente. Hoy en día solamente van 5 capítulos. Estoy, como les digo, todavía aprendiendo. Soy un podcaster, creo que así se llama, nuevo. Pero ya tiene escuchas en 10 países. Me presionan bastante para escribir el siguiente podcast. Ya nos han recomendado algunos podcasters famosos. Eh, pero pues ha sido una de las formas en las que he encontrado cómo mejorar mis procesos en educación hoy en día en la industria 4.0. ¿Dónde podemos encontrar el podcast? Se llama Building Tech. Permítanme un segundo. Como buen podcaster, no me sé el link, entonces ya se los escribo en el chat si me dan un momento. Como verán, lo estoy buscando ¿en qué? En el celular. Ah, porque descubrí una aplicación de celular que me permite hacer un podcast sin saber nada de podcast, porque así es la vida. A veces un poco más sencilla de lo que uno se imagina. Eh, Perdón un segundito. Miro a ver cómo les puedo compartir este link. Creo que me va a tocar
hacerlo de la forma más tradicional del mundo, pegando el link en WhatsApp y escribiéndolo acá. Si tienen más preguntas, por favor, las pueden hacer. Disculpen que yo me demoro un poquito acá escribiendo. Listo, ahí pueden encontrar el podcast. Si alguien es tan amable, ay, disculpen, lo mandé a los organizadores en privado. Eh, Organizador, todos los asistentes. Disculpenme un momento, ya lo copio para todos. Si alguien es tan amable y le da clic, simplemente para verificar, debería abrirse algo que se llama Building Tech, a podcast on Anchor, y debe decir que es un podcast académico. Seguramente. Perfecto. Entonces ahí ya lo tienen. Con muchísimo gusto lo pueden escuchar. Hay 5 capítulos. El primero es básicamente producción energética entre 1850 y 1950. El otro es básicamente todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría y la carrera aeroespacial de la segunda mitad del siglo XX. El tercero es las estrategias alemanas para una imposición tecnológica y económica a finales del siglo XX e inicios del XXI. El cuarto tiene que ver con toda la transición los sistemas de iluminación y las razones políticas, económicas y tecnológicas que llevaron al cambio desde la bombilla hasta los LEDs. Y el último es algunos ejemplos de Industria 4.0. ¿Qué opinión tienes de los cloud comerciales? Uy, a ver, yo creo que toda tecnología per se no es buena ni mala, es bueno o malo la forma en la que la gente los busca, los usa y los implementa. Eh, la tecnología eh, siempre genera una vinculación tecnológica y una dependencia tecnológica final. Digamos, hoy en día todos dependemos fuertemente del celular. Entonces, yo creo que lo que uno debe tratar de hacer estratégicamente en su empresa es que uno no dependa de de una sola tecnología o de un solo proveedor tecnológico. ¿Qué sectores crees que no apliquen para Industria 4.0? Uy, caramba. Decir que un sector económico, que aunque sea una presencia mínima, interacción, es decir, el hecho de que se coordinen tareas laboralmente por WhatsApp ya es parte del concepto de Industria 4.0. Pero yo le diría que los procesos judiciales son de esas cosas que difícilmente entran a la Industria 4.0 por una desconfianza natural de la fuente. Eh, ok, la pregunta de Alberto Roa. ¿Existe algún procedimiento claro para incorporar estas tecnologías? Alberto, y pues para todos, yo creo que el primer paso es identificar una necesidad de innovación o una innovación que usted quiera hacer y después de eso busca qué tecnologías necesita. ¿Listo? A veces es necesario que uno pues hable con alguien que esté un poquito más familiarizado con este tipo de temas para que le abra un poquito la mente y le diga, mire, esto puede ser así o sea, en general, que eso puede ser un asesor o un consultor. eh, en general, yo lo invitaría a que primero mirara cuál es lo que usted quiere cambiar, cuál es esa innovación que desea, cuál es esa debilidad que tiene actualmente, la pena incorporarlos. No necesariamente tiene que hacerlo todo. ¿Cómo veo el tema de la aviación? Uy, es un tema que pues tiene mucha industria 4.0 por detrás en términos de manufactura, rastreo, incluso para saber si uno tiene una reserva o no aérea, etcétera, pues se usa Internet de las cosas. Pero con el tema del COVID, yo creo que a uno le tienen que montar paseos de realidad aumentada. Y yo todavía estoy esperando que me llegue un kit en donde me pongan unas gafas, yo ponga mi celular, yo me vaya de viaje e incluso haya una pequeña impresora de olores que me dice usted a dónde fue, a la playa. Y de alguna forma uno vuela y vuela a la playa, vuela al mar. O va a las montañas y, no sé, huele el olor de la chimenea. Yo creo que sería un turismo en tiempos de COVID. Eh, Yo creo que Colombia está dando pasos gigantes en algunas industrias.
que definitivamente lo van a seguir posicionando como un líder en la región en algunas cosas y otras van a cambiar. En el tema energético creo que vamos a perder un poco de liderazgo con los sistemas distribuidos. Yo creo que el país no se ha dado cuenta que el mundo está cambiando al DC, el sistema realmente distribuido, y no me refiero a las grandes inversiones, sino a pequeños generadores, muy pequeños generadores, y en eso estamos quedados. Pero por otro lado, sistema financiero, bancario e incluso el de alimentos, creo que Colombia va a ser un líder en la región si logra articularse un poco mejor, sobre todo en el tema de alimentos. Yo creo que el COVID va a hacer que los productores, los pequeños productores agrícolas colombianos den un primer paso y ojalá hayan otros actores que los ayuden para interconectarse mejor. Eh, ¿Puedo compartir mi contacto? Por supuesto. Yo no sé qué tan irresponsable va a ser esto, pero voy a poner mi WhatsApp. ¿Listo? Eso sí, háganlo de una forma supremamente prudente, por favor. ¿Listo? Y les voy a poner mi correo electrónico, donde si quieren comentar las cosas un poco más puntualmente y más en detalle, lo puedan hacer. Entonces, mi correo electrónico lo voy a poner acá y para aquellas personas que quieran mi contacto de WhatsApp, si me hacen un favor, le escriben a los organizadores, ahí donde dice organizador, y en un mensaje privado les llegará ese número. Para el desarrollo de la industria 4.0 se necesita infraestructura de almacenamiento de la información, servidores, la mayor concentración de estos en otros países. Es factible es implementar la infraestructura en Colombia. Hoy en día el cloud computing es mundial. Realmente usted puede tener un servidor en su casa y puede estar almacenando información de otra gente. Realmente no es difícil. Tener servidores propios tampoco es un problema, pero no es necesario que usted tenga información distribuida, no necesariamente. Lo comparta cierta información con otros actores de la cadena. Y eso es lo más importante. Eh, Creo que el blockchain tiene futuro en Colombia. Sí, claro, totalmente. ¿En qué sectores creo que debería tener más importancia? Uno de los sectores en los que espero que el blockchain tenga más lógica es en el de educación, casualmente. La educación en el mundo en este momento se está viendo fuertemente afectada porque usted puede aprender todo en Internet. Ahora, si se dan cuenta, si ustedes miran YouTube, hoy hay cursos en línea casi de todo. Eh, Potencialmente, digo potencialmente de forma irónica, usted puede salir siendo un artista, diseñador, programador, impresor 3D, desarrollador de realidad aumentada y dentro de poco me imagino que sacarán un curso virtual de cómo hacer un doctorado en YouTube. Pero creo que cuando me refiero a blockchain es porque en el blockchain ustedes eh, confían en otro actor. Cuando confían en otro actor significa que hay un tercero en el que usted confía que el producto de ese tercero es valioso para usted. Y eso es parte del confía en el que le está dando su proceso de aprendizaje. Es una ojalá sectores. Otras cosas en blockchain, la distribución de alimentos en Colombia debería ser regionalmente por blockchain. Es decir, por lo menos en el caso de Bogotá y las grandes ciudades de Colombia, el consumo de alimentos es supremamente alto y tenemos un montón de pequeños productores que si se empieza a confiar en eso, los costos de intermediación cambian y por supuesto tengan en cuenta que si el agro gana, el país gana fuertemente, que es uno de los eslabones fundamentales. Eh, Blockchain en el área legal. Uy, muy buena pregunta. Yo creo que en el diseño de términos contractuales para licitación pública y privada. Es decir, si lograsen eh, realizar un proceso en el cual la forma en la que se redactan los pliegos, o las solicitudes los requerimientos, se vuelve un sistema de alguna forma más o menos automatizado, con unas reglas claras, la contratación se vuelve más transparente y los posibles
aportantes a las soluciones también tienen reglas más claras y mayor capacidad de participación. Es decir, a nivel de contratos, exactamente. Eso se llama legal design. Muchísimas gracias a todos los que me están ayudando ahí. ¿Cuál es mi opinión en el tratamiento de datos? En específico, aparatos electrónicos como smartphone, Alexa, que nos pueden oír. Ay, el nuevo iPhone dice que no escucha siempre. Solamente algunas veces, con lo que me hace pensar que el antiguo sí. Yo no uso iPhone, pero bueno. Eh, Miren, yo creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen LinkedIn? ¿Cuántos de ustedes tienen Instagram? ¿Cuántos de ustedes han subido información suya y directa o indirectamente a través de sus familiares y amigos? ¿Y cuántos de ustedes les preocupa realmente esa información y hasta qué punto? Yo creo que uno tiene que, como ser humano, tener un balance hoy en día en este mundo de globalización y de datos, un balance de qué uno quiere, cosas no quiere que sea público. Desafortunadamente para mí, soy investigador y profesor, así que Colciencias hoy en día mi ciencia tiene todos los datos, son públicos, salen en Google, aparezco en todo tipo de fotos, todo tipo de publicaciones, todo tipo de cosas. Así que eh, solamente hay una cantidad de cosas muy limitadas que mantengo privadas y son esas cosas que no comparto por redes sociales a nadie. Y que si las quiero compartir, las comparto con mi familia o mis amigos. Aparte de eso, pues, como decía un amigo, ¿usted qué quiere sentir? ¿Protegido o perseguido? En general es casi lo mismo. Es de esos que comete infracciones de tránsito y le preocupa que existan la, no cometa la infracción. Si usted no quiere que le tomen una foto, o sea, miren lo paradójico de los casos colombianos. Aquí nos dijeron que hay que reconocer al conductor del vehículo para poder poner el comparendo. Ya no hay esos comparendos, no recuerdo cuál era el término, era como solidarios, creo. Entonces, no existe ninguna tecnología en este momento en el mundo que permita reconocer a un motociclista con casco, foto comparendo. Porque, ¿cómo? O sea, ni que radiaran a uno con rayos X, cosa que sería gravísima, ¿sí? Y aún así, pues, sería difícil. No hay firma térmica posible, es decir, aquí hay cosas que a veces aislamos desconociendo las tecnologías y los tecnológicos. Esto. Si un país me dijera en este momento, uy, yo reconozco con precisión a un tipo con casco, con visera oscura, yo digo maravilla. Pero ni Facebook lo hace. Es decir, tómese una foto con casco de motociclista y si Facebook lo taguea, felicitaciones. ¿Sí? Habremos resuelto el problema. Pero al momento no. Entonces, eh, Colombia tiene una prudencia importante en la seguridad de datos y una imprudencia importante en el desconocimiento tecnológico. Y yo creo que en algún punto intermedio deberíamos estar trabajando, no en uno de los dos extremos. No sé si tengan más preguntas. Bueno, parece que no. Antes de irme a despedir, quiero agradecer muchísimo por la atención. Espero que la presentación haya sido de su agrado y haya cumplido sus expectativas. Con muchísimo gusto. Eh, Quedo atento a cualquier otra duda que tengan. Aquí les dejo mi, mi información y espero que esto les haya permitido abrir un poquito más la mente a qué podemos hacer con la industria 4.0 en tiempos del COVID en Colombia y no solamente en tiempos del COVID. Eh, bueno, les cuento que al que me dice que el modelo anterior no servía para poner multas a motos, hoy en día nos toman también las fotos desde la parte de atrás para que incluya las placas de las motos y los vehículos y funcionaba muy bien hasta este reconocimiento de conductores.
Muchísimas gracias a ustedes. Y como les dije, espero que esta presentación les haya servido para abrir un poco más la mente, que sigan trabajando muy fuerte en este tiempo de COVID. Es una coyuntura especial que tenemos que afrontarla bien como ciudadanos y como país. Eh, y muchísimas gracias a ustedes por todo el tiempo y por supuesto a Uniandinos por este espacio. Muchas gracias, Johan. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, señor. Pues mira, realmente debemos sentirnos muy agradecidos somos nosotros. Me parece que ha sido una experiencia maravillosa. Temas que de alguna manera a veces se consideran muy complejos, los trataste a un nivel de sencillez que hace esto todo más grato para todos nosotros. Y particularmente, pues te tengo que dar el agradecimiento porque finalmente estamos aprovechando estas tecnologías para acercarnos mucho más a la gente, pues por la situación de la limitación de no poder estar saliendo, pero sí tenemos oportunidad de estar por por estos canales. Mis agradecimientos completos, de verdad, han sido muy generoso con tu tiempo, con la disposición que has tenido y con toda la oportunidad de estar atendiendo todas las dudas que se presentaron. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad y de cualquier manera estamos aquí en el capítulo de ingenieros industriales y en Andinos también dispuestos para que cuando haya necesidad de tener alguna comunicación adicional sobre estos temas que has planteado y todo, tengamos de verdad la opción de hacerlo. Muchas gracias de nuevo. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y para los demás, pues mis agradecimientos de que nos hayan acompañado en este evento. Para nosotros es muy importante pues estar trayendo todos estos temas que consideramos de interés. Si eventualmente ustedes consideran que hay algunas cosas que valdría la pena que tratáramos y nos lo quisieran comentar, al, eh, yo creo que al capítulo se puede escribir a Uniandinos, buscar la forma de hacerlo al capítulo. Nosotros tenemos un par tenemos Facebook y tenemos LinkedIn de Inandes, entonces nos pueden escribir y allí podemos recoger sus inquietudes. Tenemos unos eventos muy próximos, este que están viendo ustedes en pantalla es un evento que tenemos compartido con Bellum en Berlín, es para el jueves 23 de abril. Es un tema bien interesante, pues, y está ligado de alguna manera con lo que estamos viendo hoy, porque fíjese que el tema grande que tenemos que nos liga a todos, pues, es lo del COVID-19, y aquí estamos resolviendo una inquietud grande de que tiene la gente hoy día cuando ha empezado a tomar mucho cuerpo la preocupación de los aspectos económicos. Entonces tenemos este evento próximamente, el pasado mañana a las 3 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Y tenemos también otro evento, no sé si Karen me ayuda, con la otra vista que tenemos. Esta va a ser para la próxima semana, 27 de abril, también a las 7 p.m. Este sí es directamente organizado por el capítulo de Ingenieros Industriales y es de planeación adaptativa, que como su nombre lo indica, pues es una planeación que tiene que estar muy pendiente del entorno para mirar cómo están cambiando las condiciones y para cuando se presenten situaciones tan complejas como la que estamos viviendo y que nadie preveía, hagamos que nuestra planeación se adapte rápidamente a esas nuevas condiciones a efecto de que las determinaciones y acciones que tomamos que adelantar sean las mejores posibles dentro de la situación nueva que estamos enfrentando. Solo me resta pues agradecerles de verdad que nos quieran acompañar y deseo que ojalá lo sigan haciendo. Buenas noches para todos. Gracias. Alberto, Alberto, la invitación para la reunión del 23 la enviamos por correo, les enviamos un link en el que tienen que inscribirse para que les puedan enviarle el link de conexión. Entonces, mañana en la mañana les estamos haciendo el envío de esta invitación.